Hay trayectos que explican mejor la economía de un territorio que cualquier gráfico estadística. Y entrar en Galicia por la 52 a la altura de Ourense es uno de ellos. Ese cambio brusco en el asfalto, ese salto casi físico al cruzar desde Zamora. Cruzar el límite provincial y adentrarse en Ourense se ha convertido en una experiencia de contrastes bruscos y frustrantes. Esa vía que sostiene el pulso económico de Vigo, Ourense y las exportaciones del Atlántico va de mal en peor a golpe de bache. Lo que debería ser el gran eje del noroeste cuenta una historia que no solo habla del estado de una carretera, sino de algo más profundo, de cómo una infraestructura clave puede reflejar la salud económica de toda una comunidad. No olvidemos que Ourense es la puerta de entrada a Galicia, pero ahora aquí, en 2026, cruzar esa puerta por la 52 se parece más a saltar un obstáculo que a recorrer una autovía. Les invitamos a recorrer los kilómetros que separan la teoría de una política de infraestructuras de la realidad del asfalto por el que circulamos. Y a más, traemos más cosas. Bienvenidos a Las Cuentas Claras. Comenzamos. Cruzar la frontera entre Zamora y Ourense es más que un simple desplazamiento geográfico. Es una experiencia económica. Se pasa en segundos del asfalto firme de Castilla y León a una autovía que vibra, se resiente y cuenta una historia de fondo. La de una provincia que depende de una infraestructura clave mientras espera un mantenimiento que no está llegando a tiempo. La 52, conocida como Autovía das Rías Baixas, se inauguró en diciembre de 1998 y en su día fue una revolución. Ourense quedó conectada con la meseta en poco más de 2 horas y media, abriendo un corredor natural para las mercancías, el turismo y el crecimiento. Pero 27 años después, esa autovía está agotada. Los viaductos de Allariz y Valenza presentan filtraciones. Los drenajes siguen siendo los mismos que en los 90 y el firme, sometido a más de 10.000 vehículos diarios, gran parte de ellos camiones, se mantiene a base de parches. El Ministerio de Transportes ha invertido más de 111 millones de euros en su conservación en Ourense desde 2018. Pero si se compara con proyectos como el túnel Vigo-Porriño, que costará más de 400 millones de euros solo en 6 kilómetros, el contraste es evidente. La OCU, la Organización de Consumidores, recoge que más de la mitad de sus usuarios califica el estado de la A52 de deficiente, situándola entre las peores autovías del país. En la provincia, las obras en su mantenimiento han sido de supervivencia. 17 millones para rehabilitar un tramo, 6 millones por emergencia climática, 4 millones para reparar taludes. Las cifras cambian. No hay datos oficiales de los costes totales, solo partidas fragmentadas y no todas. Las cifras cambian, la lógica no. Mantenimiento fragmentado, licitaciones urgentes y la ausencia de un plan integral. La Xunta de Galicia lo ha denunciado con claridad desde principios de 2026. Las reparaciones avanzan con mucha lentitud. La realidad la confirman los usuarios. Tramos cosidos con asfalto nuevo y viejo, cortes prolongados entre Cañiza y Porriño, accesos colapsados hacia Ourense por obras mal programadas. La A52 ha pasado de ser una vía de alta capacidad a una carretera que se afronta con paciencia y resignación. En Ourense, la climatología ha multiplicado los problemas. Las lluvias intensas del invierno y las nevadas tempranas en Agudiña han hecho de esta autovía una de las más vulnerables del noroeste español. Cada nevada deja huella, baches, desprendimientos, filtraciones en túneles y cada campaña de sal contra la nieve destruye un poco más la superficie de rodadura. Son costes silenciosos, cortes de tráfico que ralentizan el transporte de mercancías, camiones que llegan con retraso a los puertos y empresas que pierden competitividad. En Ourense, el tejido industrial y logístico depende casi por completo de esta vía y ese deterioro es un mal indicador económico. Cada grieta de su asfalto tiene su reflejo en las cuentas de explotación. La comparación con la AP9 es inevitable. En Galicia, la red estatal gratuita convive con autopistas privadas de paz y la brecha entre ambas se hace más visible que nunca.
Mientras el debate político se centra en el rescate de la AP9, con costes estimados en más de 1.600 millones, las autovías como A52 se mantienen con presupuestos mínimos. Pese a todo, la 52 sigue siendo la arteria que mantiene con vida la movilidad del sur gallego. Sin ella, la conexión con la meseta se debilita, el transporte se encarece y el atractivo inversor se resiente. Un mal viaje donde el asfalto empieza a temblar. Desde Beariz hasta Avión, en el corazón de Ourense, hay montes que guardan un secreto que cambia la partida. La quinta reserva de litio de Europa. Mientras nuestra provincia pierde 1.000 jóvenes al año y el rural gallego busca salidas al vacío demográfico, el proyecto de mina Doade cuenta con un argumento potente. 320 empleos locales, autonomía energética europea y un corredor industrial para comarcas ourensanas al límite. Con toda la seriedad que merece, surgen preguntas que no podemos eludir. ¿Cuántos de esos empleos serán sostenibles frente a la automatización? ¿Qué retorno real quedará en Beariz si los beneficios principales se van a las empresas y al Estado? ¿Y qué hipoteca ambiental cargaremos nosotros cuando Bruselas ya tenga sus baterías cargadas? Nosotros ponemos los números sobre la mesa, sin complejos. Reservas, rentabilidades, riesgos reales. El litio de Doade merece más que titulares, merece un análisis ourensano. Vamos con el reportaje. Beariz y Avión, en el corazón de la provincia de Ourense, personifican la paradoja más cruda de la España vaciada. Un territorio que languidece ante una despoblación crónica, con una provincia que pierde cerca de 1.000 jóvenes al año, pero que simultáneamente custodia bajo sus montes la quinta mayor reserva de litio de toda Europa. El proyecto Mina Doade se presenta hoy como la punta de lanza de la descarbonización del continente, una pieza clave en la estrategia de autonomía energética de Bruselas. Sin embargo, tras la promesa del oro blanco, surge una pregunta incómoda que resuena en los valles ourensanos. ¿Estamos ante una oportunidad histórica de salvación para el rural gallego o ante una nueva forma de extractivismo clásico que sacrifica la soberanía local en el altar de un progreso tecnológico ajeno? La magnitud del proyecto, impulsado por Recursos Minerales de Galicia, filial del grupo SAMCA, no tiene parangón en el noroeste peninsular. Con unas reservas probadas de 17 millones de toneladas de mineral, unas 203.000 toneladas de óxido de litio, Doade se posiciona solo por detrás de gigantes como el proyecto Barroso en Portugal. Esta excepcionalidad ha sido blindada por la Unión Europea bajo el estatus de proyecto estratégico, lo que otorga una velocidad administrativa que otros yacimientos gallegos ni siquiera sueñan con alcanzar. La comparación con el panorama minero regional revela por qué Doade es la joya de la corona. Mina Doade, en fase de solicitud de explotación en 2025, cuenta con una vida útil de 42 años y un diseño de extracción subterránea que limita la afectación superficial a 13,62 hectáreas. La mina prevé procesar 500.000 toneladas al año de mineral para obtener 93.000 toneladas de concentrado. Otros proyectos gallegos se encuentran mayoritariamente en fase de explotación inicial o con permisos denegados por impacto ambiental. Sus reservas son menores o no están cuantificadas y su escala es fragmentada. Mientras otros prospectos contemplan a menudo la minería a cielo abierto, Doade apuesta por la minería subterránea como escudo narrativo para minimizar el rechazo inicial, aunque las cifras de procesamiento sigan siendo industriales. El principal argumento de seducción de SAMCA es su impacto socioeconómico, la creación de 320 puestos de trabajo.
En una comarca donde el paro supera el 15%, la inyección de entre 10 y 14 millones de euros anuales en salarios, con sueldos técnicos estimados entre los 30.000 y 45.000 euros, se presenta como el antídoto contra la muerte geográfica. Sin embargo, un análisis crítico sugiere que estas cifras podrían ser un espejismo publicitario. La minería moderna tiende hacia una automatización intensiva, lo que según los estándares del sector podría reducir las plazas reales en un 20 o un 30%. Los números financieros de DOADE revelan una asimetría obscena. Grupo Sanca, una corporación que reportó más de 170 millones de euros en beneficios durante el ejercicio 2023-2024, prevé recuperar su inversión inicial de 120 a 140 millones en apenas 4 años. A partir de ahí, la empresa operará durante casi 4 décadas con un valor actual neto proyectado de 912 millones de euros. En contraste, las migajas para el territorio son modestas. El retorno fiscal total se estima en unos 8 a 12 millones de euros anuales, pero la distribución es reveladora. Entre el 70 y el 80% de estos ingresos van directamente a las arcas del Estado vía impuesto de sociedades y cotizaciones. Para el Ayuntamiento de Beariz y sus vecinos, el canon minero y los impuestos locales representarían apenas un 5 o un 10% del total. La designación de la mina DOADE como proyecto estratégico ha servido para acelerar los despachos, pero no ha doblegado la voluntad de las comunidades de montes de la comarca. Con una demanda ya interpuesta por Ecologistas en Acción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este mes de febrero de 2026, el proyecto se enfrenta a un escrutinio administrativo legal. Al final del día, el caso de Beariz queda en manos de la justicia y de una población que se niega a que su montaña sea solo una cifra en un balance de resultados de una multinacional. El secretario general de la Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo en Ourense un encuentro con alumnos que cursan sus estudios de posgrado en el campus, beneficiarios de las bolsas de excelencia Juventud Exterior. Una jornada que sirvió para poner en valor el impacto de este programa en el retorno de la juventud gallega del exterior. O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantivo hoxe en Ourense un encontro cos alumnos beneficiarios das bolsas de excelencia da Mocidade Exterior, máis coñecidas como a BEME, que cursan os seus estudos de posgrao no campus de Ourense. Vamos a vernos con estes mozos que chegaron desde 4 países diferentes do mundo, que teñen un vínculo directo familiar con Galicia e que agora están desenvolvendo a súa vida aquí en Galicia, concretamente en Ourense. Nos queremos non só que veñan aquí a estudiar, a mellorar a súa formación, eles xa son universitarios, xa tiñan unha experiencia profesional previa no seu orixe e aquí veñen a mellorar a súa formación a través de un máster, a través precisamente das bolsas BEME, Bolsas de Excelencia para a Mocidade Exterior. Non só é darlle unha bolsa, senón é todo un programa de acompañamento a estos mozos desde que chegan aquí tratando de estar o máis cerca posible deles, tratando de axudarlle no máis posible, porque volver a un país, aínda que sea o seu de orixen, é un país distinto para eles, seguramente incluso do que naceron e do que viviron todos estes anos, e polo tanto para organizar a súa vida aquí, pois realmente non deben estar solos. Durante o encontro, Miranda destacou que a recente publicación no Diario Oficial de Galicia da 10ª edición das BEME supón un fito relevante dentro das políticas de retorno da Xunta, o permitir acadar con ela a cifra de 2.000 mozos retornados dende a posta en marcha. Queremos que, si eles o de así o deciden, se queden en Galicia e fagan o seu proxecto de vida en Galicia. E por eso
significa estar a carón deles, estar vendo un pouco como van evolucionando e tamén ofrecerlle diferentes mecanismos como os que teñen de acompañamento para axudarlle, por exemplo, a conseguir unhas prácticas durante o máster e tamén agora, nestes próximos días, ese mecanismo habitual tamén que temos que acompañalos no proceso de búsqueda de emprego. E, polo tanto, queremos que ese convite non sea para algo temporal, senón que sea para algo definitivo e decidan establecer o seu proxecto de vida. A idade media das persoas bolseiras das edicións anteriores sitúase alrededor dos 29 anos, o que reflicte que se trata maioritariamente de perfís con formación previa e experiencia profesional. Moitos deles non tiveran oportunidade de coñecer Galicia. Yo conocí la beca BM por Instagram y yo soy de Brasil, de Río de Janeiro, y bueno, tengo abuelos gallegos, me gustaría conocer más de Galicia, ya había estado aquí una vez y bueno, me encantó, ahora estoy aquí con mi madre y el máster espectacular. Bueno, yo las descubrí por internet, sí, me apareció la oferta hace algunos años. En ese momento era muy pronto para concursar y dejar mi vida que estaba armada en Argentina. Y bueno, me quedó la idea y cuando sentí que ya estaba preparada para tomar un cambio tan importante, inicié el proceso de selección, el concurso, bueno, la verdad con mucho acompañamiento de la Junta todo el tiempo. Eso me parece que es re importante destacarlo porque es un cambio importante y que estés acompañado todo el tiempo es muy importante. Así que me inscribí y acá estoy. Yo soy arquitecto allá en Cuba, me gradué en Cuba y en la, ¿cómo se puede decir? La Asociación de Gallegos de allá de Cuba. Mi abuela es partícipe de ahí y me entero de este sistema, las becas BEME. Investigo un poco, hago la solicitud, hago todo el proceso que lleva y me captan, o sea, soy admitido y entonces vengo aquí a España. Estoy viviendo en Ayariz con mi tío, que mi tío vivía aquí hace ya 20 años y pues nada, eso. Todos están contentos coa formación que están recibindo e plantéxanse nun futuro poder quedar a vivir aquí. Yo hago un máster de desafíos de las ciudades en la Universidad de Vigo, aquí en Orense. Y bueno, yo soy ingeniero civil y allí estudio un poco de planificación urbana, desafíos tecnológicos, ambientales de las ciudades, un máster muy interesante. ¿Qué te ha parecido esta oportunidad de la Junta de Galicia? Increíble, muy buena, una beca que nos ayuda a cubrir los gastos con todo aquí en Galicia, de alimentación, de transporte y para mí está muy bien. Yo estoy haciendo un máster en economía circular en la Universidad de Vigo. La verdad que no es de lo que yo trabajaba, yo era abogada de una empresa y decidí cómo ampliar mis conocimientos. Estoy muy contenta, la verdad que el máster está muy bien armado, la calidad docente es excelente y el acompañamiento de la universidad también es para destacar. Un máster de urbanismo, desafío de las ciudades. Es como la Asociación de las Universidades de Portugal y aquí Galicia, se llama la UNISF. Es una asociación de 5 universidades de aquí de Europa. ¿Y te gustaría quedarte aquí después? Me encantaría quedarme aquí y ejercer lo que estudié, arquitectura, y de hecho si se podría lo del máster de urbanismo. Vamos ahora con una empresa urensana con más de medio siglo de historia que ha sabido convertir la preparación de oposiciones en un modelo empresarial sólido y sostenible. Hablamos de Grupo Academia Postal. Nacido en 1968 en Ourense y convertido en una referencia en formación para el empleo público y profesional. Analizamos cómo ha evolucionado su estrategia, cómo compite en un mercado cada vez más digital y qué explica su permanencia en un sector cíclico y altamente competitivo. Es un adelanto de lo que el diario La Región publicará en sus páginas económicas, muy breve. Con ella les dejamos. Como siempre, volvemos la próxima semana con más contenido. Economía, datos, producción, empleo, protagonistas, aquí, en Las Cuentas Claras. Grupo Academia Postal es uno de esos casos empresariales que explican cómo una actividad tradicional puede convertirse en un modelo sólido si se gestiona con lógica estratégica.
Nace en 1968 en Ourense de la mano de Francisco Novoa Rodríguez, con un objetivo claro: preparar aspirantes al cuerpo de correos y telégrafos. En aquella España, apostar por el empleo público era apostar por estabilidad, y estabilidad en términos económicos significa demanda relativamente previsible. Desde el inicio la marca quedó vinculada al éxito en oposiciones. En este sector, cada aprobado no es solo un alumno satisfecho, es reputación acumulada. La empresa entendió pronto que la formación no podía depender únicamente del talento del profesor, sino de un sistema. Convertir el estudio en método, el método en proceso replicable y el proceso en resultados medibles. Esa sistematización fue el primer gran paso para transformar una academia en una estructura empresarial. En 1982 llega una decisión clave: apostar por la informática cuando la microinformática apenas comenzaba a expandirse en España. No fue una moda, fue una cobertura de riesgo. El mundo postal estaba destinado a cambiar y la digitalización empezaba a asomar. El grupo decidió anticiparse, diversificando hacia las tecnologías de la información sin abandonar su núcleo de posiciones. Mientras otros esperaban, Gap se movía. El siguiente giro estratégico se produce a mediados de los 90 con la creación de su propia editorial. Este paso supuso integrar verticalmente el negocio. En el ámbito de las oposiciones, donde los temarios cambian con frecuencia, controlar el contenido es controlar el margen y la velocidad de reacción. La editorial convierte el material didáctico en un activo propio, en propiedad intelectual. Deja de ser un gasto para convertirse en una palanca competitiva. Con esa base, la empresa consolida una auténtica cadena de valor. Captación, contenido, docencia y seguimiento funcionan como un sistema coordinado. El llamado método postal no es un eslogan, es una arquitectura interna que estandariza la experiencia del alumno y garantiza coherencia en toda la red. La expansión territorial refuerza este modelo. Con presencia en varias ciudades gallegas y posteriormente en otras plazas como Madrid, Valladolid o Oporto, el grupo construye capilaridad. Cada sede física actúa como punto de confianza en su entorno. En educación, la proximidad sigue siendo un activo difícil de sustituir. La recomendación local reduce el coste de captación y fortalece la marca. Hoy combina centros presenciales con plataforma virtual acreditada en un modelo híbrido que equilibra cercanía y escala. Esta estructura le permite competir frente a operadores exclusivamente digitales que basan su propuesta en precio. En oposiciones, sin embargo, el acompañamiento y la percepción de riesgo pesan tanto como la tarifa. Además, la diversificación hacia otras áreas formativas suaviza la dependencia de las convocatorias públicas y estabiliza ingresos. En un mercado cíclico, esa combinación de especialización y diversificación es clave para resistir. Más de 25.000 aprobados resumen su trayectoria, no como cifra aislada, sino como capital reputacional acumulado durante décadas. El grupo no compite por volumen nacional ni por disrupción tecnológica llamativa. Su fortaleza es acumulativa, controla contenido, gestiona red, integra procesos y preserva marca. Más de medio siglo después, su principal activo no es un edificio ni una certificación. Es la confianza asociada a resultados. Y en educación, como en los mercados, la confianza funciona como un interés compuesto. Cuanto más tiempo se sostiene, más valor genera.